Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14 y 15. Y dice así: la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte, porque decían: no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Desde ahí que Judas buscaba una ocasión propicia para traicionarlo. Al atardecer del primer día de la Pascua, Jesús llegó con los 12 a la ciudad para celebrar la cena pascual. Y mientras estaban comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo, Señor? Él les respondió: es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Y Jesús le respondió: te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero Pedro insistía: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien yo voy a besar. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre Jesús y lo arrestaron. Entonces Jesús les dijo: como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Y desde ahí todos lo abandonaron y huyeron. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos hacia el interior del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban.
Entonces el sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿no respondes nada a lo que éstos atestiguan contra ti? Jesús permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Y Jesús respondió: sí, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después, algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro, lo golpeaban mientras le decían: profetiza, profetiza. Y también los servidores le daban bofeteadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Pedro lo negó diciendo: no sé nada, no entiendo de qué estás hablando. Luego salió al vestíbulo y cantó el gallo. La sirvienta, al verlo, volvió a decir a los presentes: este es uno de ellos. Pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro: seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro se puso a llorar. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente: ¿no respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió nada más. Y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante una rebelión. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les preguntó: ¿quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: ¿qué quieren que haga entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: ¡crucifícalo! Pilato les dijo: ¿pero qué mal les ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: ¡crucifícalo! ¡crucifícalo! Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás. Y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado.
Los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto color púrpura. Hicieron una corona de espinas y se la colocaron sobre la cabeza. Y comenzaron a saludarlo: «¡Salud, rey de los judíos!». Y le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Cirene, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús, ya golpeado y azotado. Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: «El Rey de los Judíos». Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban le insultaban, movían la cabeza y decían: tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos». También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: «Está llamando a un profeta». Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber diciendo: «Vamos a ver si un profeta viene a bajarlo de ahí». Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. Al verlo morir así, el soldado que estaba frente a Jesús exclamó: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Había allí algunas mujeres que miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaban en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Las últimas horas de Jesús en este mundo son de injusticia, de engaño, de traición y decepción. Tal como escuchamos en la lectura, todos lo abandonan. Sus amigos lo traicionan. Falsos testigos mienten sobre él para que sea injustamente juzgado y asesinado. De alguna manera u otra, nadie quiere transformar su corazón desde la fe en Dios. Los sacerdotes y escribas están fieles y atados a la ley de Moisés, a esa visión de Dios que era cómoda para ellos, en donde cumplían normas, cumplían mandatos y ya estaban listos con su fe y por ende recibían, según ellos, el amor de Dios. Podían hacer este tipo de injusticias, este tipo de maldad, y al mismo tiempo sentían que estaban haciendo lo correcto. Los discípulos de Jesús, que lo han seguido ya durante tanto tiempo, han visto sus milagros, han escuchado su palabra e incluso, como escuchamos en la lectura, le dicen que están dispuestos a morir por él. Lo abandonan, lo niegan, porque también, al igual que los sacerdotes y escribas judíos, al parecer siguen estando y siendo fieles a la ley y no a la fe en Dios, no a la gracia de Dios, no al amor de Dios, no al camino que Jesús ha trazado para que conozcan la vida. ¿Cuánto cuesta cambiar? ¿Cuánto cuesta ser un creyente de verdad? Ellos creen, pero no son fieles a Dios. Son fieles a la ley. Son fieles a la comodidad de la ley. Porque siempre es más fácil seguir órdenes que entender y hacerte responsable por tu propia libertad desde la fe. Siempre es más fácil echarle la culpa a otro de lo que te obligó a hacer o no te dijo que hicieras, en vez de hacer lo correcto, porque hay que hacerlo y porque nuestra fe en lo más profundo del corazón y en nuestra mente y la sabiduría que Dios nos da, nos dice que hay que hacer. No somos un mundo solo de líderes y liderados, somos un mundo en donde las personas son llamadas a vivir en libertad, desde el amor de Dios, viviendo en la gracia de Dios, pero por alguna razón no queremos. Tenemos que estar viviendo en nuestra comodidad, no queremos dejar nuestros privilegios, no queremos dejar la ley. Y Jesús vino precisamente a eso, a decir que la ley ya no va más, porque era injusta para las personas, no se aplicaba como debería, porque el espíritu de la ley, que en su esencia era para buscar la vida en comunidad, sana y fructífera desde la fe en Dios, ahora era utilizada para la injusticia, para discriminar a los pobres, a los enfermos y necesitados, a las viudas, a las mujeres. Y ya nada tenía que ver con la fe y el amor de Dios, sino con el poder de aquellos que ejercían el ministerio en el templo y a su alrededor, los que ejercían la enseñanza de la palabra de Dios, todos corruptos, buscando que esa ley, que esa palabra les diera la razón a ellos y no que estuviera al servicio de los hijos e hijas de Dios, de los necesitados, de los pobres, de los que están solos, de los abandonados, de los enfermos. Se habían olvidado que la ley había sido dada para ayudarlos a vivir abrazados
de Dios y de los hermanos y hermanas, y no para buscar posiciones altas en el reino de Dios, sino para servir en el reino de Dios. Es así como podemos ver que esa actitud perdura hasta el día de hoy. ¿Cuánto nos cuesta cambiar? ¿Cuánto nos cuesta dejar de ser fieles solo a los mandatos, sino fieles a Dios? Los discípulos creían, muchos hoy también creemos. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿somos fieles a la gracia de Dios, al amor de Dios, a la invitación de Jesús? ¿O solo somos fieles a lo que nos conviene y nos hace sentir seguros? Porque, como ya dijimos, los discípulos de Jesús creían en Él, pero no habían transformado su corazón aún. No habían entendido que creer en Jesús es una decisión de vida y que no se puede servir a dos dioses. O sirves a la ley o sirves al Dios de libertad, amor y perdón. O te sirves a ti mismo, buscando tu seguridad, tu comodidad y mantener tus privilegios. O sirves a Dios, entregándote a Él en un servicio humilde, honesto y siempre preocupado por amar a los demás. Claro, ahora todos creemos en Dios, todos creemos en Jesús, pero ¿cuántos somos realmente fieles a Él? Ahora desde lo lejos podríamos decir, yo también moriría por ti, Señor. Pero ¿cuántos nos esforzamos por dar vida? ¿Cuántos nos esforzamos no por hacer promesas, sino por entregar lo que Dios nos dio? Una palabra de amor, resurrección y vida eterna. No podemos ya escudarnos en la ley. No podemos ya escudarnos en las tradiciones. Debemos perder el miedo a la transformación, porque si Dios ha tocado tu corazón, entonces tu vida no puede ser la misma. Si Dios te ha dado la fe y tú la has recibido con un corazón abierto, entonces tu vida no puede ser la misma. No puedes seguir haciendo las mismas cosas. No puedes seguir juntándote con las mismas personas y haciendo siempre lo mismo, porque Dios obra en ti, en mí, en todos nosotros, de modo que podamos ser fieles a la palabra, a la invitación de Jesús, al servicio desinteresado, a la entrega del amor, a la lucha en contra de las condenas injustas, de los juicios y de la discriminación, en contra de los poderes de este mundo, para que así Dios tenga el poder y nosotros podamos hacer lo correcto. Solo así podemos ser realmente discípulos de Jesús, discípulas de Jesús, fieles al ministerio que Él inició en este mundo. Porque sigue habiendo muerte injusta entre nosotros. Siguen habiendo juicios entre nosotros. Sigue habiendo persecución entre nosotros. Cuando Dios espera de nosotros que bendigamos a nuestro prójimo, no que haga lo que nosotros queremos. Dios quiere que cuidemos a nuestro prójimo, no que le hagamos un juicio. Dios quiere que hagamos lo correcto en libertad y no que esperamos a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Porque el amor de Dios nos inspira para cuidarnos mutuamente, para amarnos mutuamente, para aconsejarnos mutuamente, pero no para juzgarnos y condenarnos mutuamente, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que podemos creer distinto y pensar distinto, a pensar de las diferencias en nuestra historia y nuestra vida.
hoy debemos darnos cuenta que solo podemos ser fieles a Jesús aceptando la cruz de vida, aceptando que Jesús toma el camino de vivir esa injusticia y ese martirio para que nosotros no lo hagamos, ni hagamos que otros lo sufran. Jesús toma la cruz para que todos nosotros a lo largo de esta historia de la iglesia entendamos que no estamos en este mundo para engañar, para abusar, ni para matar, sino para compartir la salvación de Dios. Y es por eso que Jesús no se salva a sí mismo de la cruz. Es por eso que no baja, es por eso que acepta su martirio, para que así nosotros veamos en ese ejemplo lo que no tenemos que hacer a los demás hermanos y hermanas, y así seguirlo en la resurrección, aceptando la fragilidad de nuestras vidas, aceptando la injusticia de este mundo y luchando contra ella, aceptando el dolor, la soledad, el abandono y la traición que también sufrimos como seres humanos, haciéndole frente a todos los obstáculos, sabiendo que de esa cruz Dios nos salva y nos conduce hacia la luz inagotable de la vida en la resurrección. Es por eso que con Cristo aprendemos a sufrir, a levantarnos, a vivir. Y entendemos que no hay cruz que pueda alejarnos. No hay castigo que pueda alejarnos. No hay sufrimiento, ni duda, ni oscuridad que pueda alejarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y la cruz es la muestra de ello, porque la cruz era el peor castigo, el más doloroso, el más humillante, el más vergonzoso, el de una muerte lenta. Y Dios transforma todo ello en perdón, en una promesa de vida y en una esperanza para todos nosotros. Desde esa cruz, Dios invierte el rol de la oscuridad para darnos luz. Dios cambia nuestras dudas para transformarlas en certeza desde la cruz. Dios transforma nuestro sufrimiento en consuelo desde la cruz, para que cada vez que veamos la cruz, entendamos que desde el dolor, desde la fragilidad, desde la duda, desde el sufrimiento, desde el abandono, desde la traición, desde la injusticia, desde el juicio humano, Dios da perdón, da su gracia y su vida eterna. Y por eso los cristianos no tenemos miedo a las injusticias de este mundo, no tenemos miedo al dolor, no le tenemos miedo a sufrir y no tenemos miedo a la muerte, porque seguimos los pasos de Jesús. Pero no solamente seguimos su camino, seguimos su seguridad en Dios, seguimos su certeza de fe, seguimos el camino de la gloria en la resurrección. Y por eso pueden golpearnos, pueden azotarnos, pueden condenarnos injustamente, pero nadie puede quitarnos la vida, la gracia, el amor de nuestro Dios. Porque ese amor, esa vida y esa gracia han sido sellados en la cruz de vida por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso, ahora, hermanos y hermanas, ya no somos las víctimas de nuestra historia, sino protagonistas de la misma, protagonistas de nuestra historia, para que así, por la fe, podamos sentir la transformación de Dios
y así vivir en paz entre nosotros. Buscar esa paz y trabajar esa paz que el mundo no puede dar, pero que Jesús sí la da por medio de la cruz. Ya no podemos ser esos discípulos que abandonan por miedo. No podemos ser esos discípulos que traicionan por comodidad ante la ley. Debemos ser estos nuevos discípulos que se acercan a la cruz, las discípulas de Jesús, estas mujeres que, como leímos al final del capítulo 15 en Marcos, estas mujeres que miraban de lejos la cruz, pero se iban acercando, aquellas mujeres que habían seguido a Jesús durante todo el proceso, pero que permanecían sin nombre, en silencio. Ahora esas mujeres van a salir de la oscuridad, del anonimato, van a salir y romper el silencio para comunicar al mundo sobre la vida, la promesa y la resurrección de Cristo. Esas mujeres van a ser más valientes que cualquier otro discípulo. Esas mujeres van a transformar el mundo. Esas mujeres son nuestro ejemplo de discipulado en el seguimiento a Cristo Jesús. Esas mujeres que ya no tienen miedo de acercarse a la cruz, de que las vean. No tienen miedo de hablar en un mundo de hombres y en donde ellas no tenían derechos. Suben a Jerusalén, se dirigen a la cruz para ver con sus propios ojos y luego con sus propios labios predicar en todos los lugares sobre la resurrección de Jesús, sobre el amor de Dios, sobre la palabra que Jesús enseñó, sobre la buena noticia de la resurrección y la vida eterna, sobre la invitación a la conversión de todos hacia una vida en Dios, sobre la fe que Dios nos da gratuitamente por su gracia y así transforma nuestras vidas para nuestro propio bien y nos habilita, nos capacita para poder vivir en paz y ser mensajeros de su paz en todos los lugares a donde vayamos. Así es, estas mujeres ahora son nuestro ejemplo de discipulado, para que así nosotros también rompamos el silencio, para que nosotros abramos nuestros ojos, para que nos movilicemos hacia aquellos que hoy sufren, a los que están solos y abandonados, a los que se han sentido desamparados y traicionados, porque sabemos que siempre en nuestro caminar hay luz. Y tal como Jesús, desde la cruz, desde el sufrimiento máximo, repite los primeros versos del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Asimismo, ese salmo, como escuchamos al inicio de este culto, nos invita a transformar esa desesperanza, ese abandono, en una experiencia de fe inagotable en Dios. Esa experiencia de fe que desde el Salmo 22 nos dice así: Tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Yo te alabaré en todos los lugares y cumpliré mis votos delante de los fieles. Y los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Sus corazones vivirán para siempre. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia, porque solo el Señor es Rey y Él gobierna todas las naciones. Hablarán al Señor a todas las generaciones futuras, anunciarán su justicia, porque esta es la obra del Señor. Eso es lo que Jesús está diciendo en la cruz. No es que Jesús se sienta desamparado y abandonado por Dios, porque Jesús nunca ha sido abandonado por Dios y nosotros tampoco.
sino que Él quiere que busquemos en ese sentimiento de dolor que también nosotros hemos sentido, la esperanza radical e inagotable que solo Dios nos puede dar. Y desde la cruz, Jesús nos recuerda que aunque tu dolor puede ser el mayor, aunque tu desesperanza puede cegarte, aunque tus dudas pueden hacerte perder, Dios está contigo en el camino hacia la cruz, en la misma cruz y en la vida que hay después de esa cruz. Pues que sea el mismo Dios que te acompaña, te abraza y te guía en todos los momentos de tu vida, el que te dé la fortaleza para luchar contra todas las cruces de injusticia de este mundo, para superar tus propios obstáculos, dificultades, dolores y desesperanzas, y te conduzca de la mano hacia el camino de la luz, la libertad y su resurrección. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.